Bueno, estábamos anunciando que íbamos a reflexionar sobre el libro de los Hechos en su capítulo 27. El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento y es una narrativa, es un relato, por supuesto confiable y certero, de los orígenes de la iglesia cristiana y de cómo se extendió el cristianismo en el primer siglo. Este episodio de Hechos 27 está más o menos en el año 59, en la era cristiana, quiere decir más o menos casi 30 años después del episodio de la cruz. Y no muchos años más, unos 10 años de la conversión de Saulo de Tarso llamado Pablo. Lo primero que cuando uno ve de lejos esta historia, eso me pasó a mí, parece un relato de lugares geográficos, va a hablar de la isla de Creta, la isla de Malta, bueno, el capítulo 28 habla de Malta, de Chipre, por supuesto, islas que hoy existen. Y uno dice, ¿por qué está todo ese detalle? Y está hablando también son dos barcos en realidad que transitan el Mediterráneo llevando a Pablo como prisionero político. Y leyendo los comentarios dice que Lucas, que fue el que escribió, y justamente testigo presencial, porque él también iba en el barco, o sea, iba Lucas, iba Pablo, iba Aristarco, esos detalles, porque en el tiempo antiguo también se hacían relatos ficticios de episodios que ocurrían y que no eran ciertos. Entonces uno puede corroborar, porque Lucas fue declarado hace unas décadas como mejor historiador, valga la redundancia, de la historia. Y él era el testigo presencial. Ahora fíjense que iba más de la mitad del Nuevo Testamento en ese barco, porque Pablo, el escritor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, y Lucas, escritor del libro de los Hechos y del mismo Evangelio de Lucas. Así que si ese barco se hundía, ahora vamos a ver el relato, estoy diciendo la introducción, se hundía la mitad del Nuevo Testamento. Pero no, Pablo se había escrito seguro alguna de sus cartas, 1 Corintios, algo, pero después van a estar las cartas que escribió de la cárcel. Entonces el relato es de un barco que parte de la zona del Medio Oriente, hace muchas paradas. Era una nave adramitena, dice, porque Adramite es una población antigua de Turquía, una nave turca. Y llegan a la mitad de la navegación y se van a cambiar a otra nave, porque se terminó y la nave iba costeando, ahora vamos a hacer un mapa, y toman una nave egipcia, porque era alejandrina. Entonces fíjense el versículo 1, dice, y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Augusta es el mismo que Sebastián en el original. Acá está en primera persona el plural, cuando se decidió. ¿Quién decidió? Bueno, decidieron las autoridades que tenían preso a Pablo. Pablo sabía que si se quedaba en el lugar, ya hacía 2 años que estaba preso en Cesarea, muy posiblemente la locura ciega de los rebeldes judíos lo iban a matar. Entonces él apeló a César. ¿Y con qué condición? Condición de que él era romano, a pesar de que también tenía su ascendencia judía, y le dijeron, vas a ir al César. Pero ¿cómo llevaban un preso político en aquellos tiempos? No había aviones, no había 4x4, no había... Lo único que había eran barcos un poquito más fuertes que lo que estudiábamos con los que iban en el mar de Galilea, un mar interno. Esto era el mar Mediterráneo. Y como van en la lectura, soportaba en la época que se trasladó Pablo tremendos vientos y cambios terribles, donde había muchos días que lo dice el capítulo 27, de estar nublado. Uno dice, ¿para qué me interesa a mí saber si está nublado? ¿Saben por qué? Porque los navegantes no había brújula, se guiaban por las estrellas. Y si no estaban las estrellas, ¿cómo podían saber dónde estaban? Así que Pablo inicia en este capítulo 27 lo que llamaríamos el cuarto viaje misionero forzado. Él hizo 3 viajes. Y eso es todo, diríamos, la columna vertebral del libro de los Hechos. Eso los hizo por llamado de Dios, lo envió a la iglesia de Antioquía, pero acá ya estaba preso, no tenía oportunidad de elegir y me pusieron ahí, en esa nave adramitena. Muy bien. Dice el versículo 3 que llegan a un lugar donde Jesús también estuvo en su ministerio, Sidón, ciudad extranjera, lo que son todos cerca del Líbano, y él está a cargo de un centurión. Un centurión es un
una orden militar de jerarquía, tenía 100, de ahí viene centurión, 100 soldados a su nombre. Y él, el que en la historia, perdonen que aclare antes de leer, el que va a mediar el centurión romano, entre, dice la Biblia acá, el patrón era el empresario dueño del barco, y el piloto, que es lo que usamos ahora, la palabra es capitán, porque va a haber desencuentros. Entonces, de alguna manera, Julio tenía que preservar porque en el viaje se da cuenta que Pablo, cuando intervenía en sus conversaciones, no era simplemente un rabino judío que quería en forma ciega transmitir sus convicciones. Él tenía un GPS que conectaba con el cielo. Entonces de ahí venía toda la información que él traía. Y eso es lo que pasó. Fíjense entonces, dice verso 4, haciéndonos a la vela, estamos en el barco todavía turco, y navegamos sotavento. Sotavento en el lenguaje marítimo quiere decir el costado del barco contrario donde viene el viento. Se guiaban por los vientos, no había motores. Era la navegación prehistórica. Y ahí encontramos la primera isla que dice Chipre, que hoy es un país independiente que es miembro de la Comunidad Europea. Yo voy a pedir a los que pasan la placa que si me pueden poner el mapa que está en la cuarta placa, por favor, para ver. Ahí está, muy bien, miren. Salieron de Jerusalén, Cesarea, salió el barco, en Sidón pararon porque ahí Jesús había hecho un ministerio fructífero y había muchos cristianos. Entonces Julio, queriendo ayudarlo a Pablo, porque hacía 2 años que estaba privado de libertad, dice el texto bíblico que le ayudaron, fueron a verlo, lo animaron. Esa es la isla de Chipre, y a Sotavento quiere decir que pasaron por el norte para estar favorecido por el clima y por el mar entre la isla y el continente. Pero después siguieron hasta que llegaron a esa zona que hoy es Turquía, Gnido y Licia y la ciudad de Mira. El lío se va a armar, hermanos, según lo que vamos a leer, cuando lleguen a Creta y dice buenos puertos. Buenos puertos. Es una palabra bastante interesante. Bueno, aparentemente mientras llegan a cerca de Creta todo está una bonanza, todo lindo. Bueno, lindo no porque estaba Pablo preso, pero él es un personaje muy parecido a José del Antiguo Testamento. José en el libro de Génesis. A José lo vendieron, pero Dios lo llevó a la casa de un potentado servidor del faraón. Estuvo a cargo de todas sus finanzas. El tipo no tenía más que sentarse, Potifar, porque José administraba todo. Injustamente lo sacaron de ahí, fue a la cárcel. A la cárcel en lugar de ser uno de los últimos, porque era extranjero. Sin embargo, terminó, entre comillas, dirigiendo la cárcel. Me dice, ¿cómo puede ser? Todas las desgracias que le ocurrieron. Pero como decía una de las placas que yo puse allí, muchos vemos dificultades en toda oportunidad. El apóstol Pablo veía oportunidades en cada dificultad. Decíamos hace unos domingos que la vida es como nuestra vida es como una nave surcando un mar, que muchas veces está calmo, que parece un estanque, y otras veces comienzan los vientos, y hoy vamos a ver que llegamos al último escalón de las tormentas, que es cuando una vida naufraga. Una vida naufraga, hablo simbólicamente cuando enfrentamos una enfermedad terminal, cuando estamos a punto de que se disuelva nuestra familia, nuestro matrimonio, cuando nos encontramos en una encerrona donde si viramos a izquierda nos vemos mal las cosas y si viramos a derecha también mal, no sabemos qué hacer. Y acá va a haber un milagro, porque un equipo, pastor está hablando de un naufragio, ¿cómo un milagro? El milagro era que se salvara la nave. No, también, porque a veces nos encerramos en una sola idea. En el final de la historia, perdonen que les spoileo la historia, se destruye la nave y había 276 personas en el barco. ¿Saben cuántas se murieron? 0. Porque Dios le dio a cada uno una madera para nadar, porque en un barco no todos saben nadar. Y Dios hizo el milagro. Así que ojo con la manera de encasillar los milagros. Por eso decía Pablo cuando escribía, antes de este episodio, escribía a gente que no creía en la resurrección, los corintios,
Y él, después de explicar todo, que no había argumento en contra de él, dice: mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso, si hay un hilo conductor en la vida de Pablo y que debemos copiar nosotros y tanto nos cuesta, es que él, bajo la unción y el poder de Dios, transformó cada dificultad en una oportunidad. Así que el desafío de hoy, la voz del Señor, porque yo soy un simple servidor humano, pero Dios habla aún a través de personas imperfectas. Y nos dice el Señor, y nos desafía a transformar la dificultad de nuestras vidas en nuevas oportunidades. Uno dice: ¿eso es posible? Sí, es posible. Sí es posible si tenemos verdadera fe. Ahora, dentro del barco, no puedo explicar todos los versículos porque es muy largo, pero quiero centrarme en lo que comienza a pasar cuando llegan a buenos puertos. Perdón, ya se pasó el mapa. Llegan a buenos puertos y el aviso de Pablo es lo que dice el versículo 10. Él ya está con el GPS enfocado, no había problema de conexión, y le dice: varones, le habla a todos, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Esas dos palabras en griego es equivalente a catástrofe. Ya está hablando de catástrofe. No solo del cargamento, porque la nave cumplía dos funciones: transportaba gente y llevaba carga cerealera. ¿Cómo sabemos? Porque después más adelante la tiran al mar, pues ya no había más esperanza de salvación. Y le dice, Pablo está anunciando una catástrofe, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Hasta ahí era un anuncio general de la tormenta. Pero fíjense que si leemos en el versículo 21 y 22, en el 22 dice que no habrá pérdida alguna de vida entre vosotros, sino solamente ¿qué había entre el versículo 10 y el versículo 22? Dos ocasiones en que Dios habla. Y le habla a un prisionero sufriendo, a uno que habrá dicho: yo dediqué mi vida a predicar de Cristo y ahora estoy en medio de un barco con la... Quería usar una palabra del lunfardo, una gentuza que... no expresó eso Pablo, pero con gente que ni sabe qué está haciendo. ¿Cómo sabemos que no sabe qué está haciendo? Fíjense el versículo 11. Ahí empezaron las discusiones: ¿nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Entonces quisiera reflexionar, la placa que sigue, las 5 formas de hundir un barco por malas decisiones. Ahora vamos a empezar a ver que todo lo que hicieron, todo mal hicieron. Pero era un experto, porque no voy a poner el capitán a una persona que hace 2 días que te aprendió que es un remo, que es un barco. El piloto o capitán era un tipo experto. Y el empresario se manejaba por el dinero, y vamos a ver que lo único que le interesaba era el barco y la carga. Y la persona, que le ocurra lo que le ocurra. Pero Dios siempre pone primero lo primero, entonces a Dios le importa primero tu persona. Nuestras personas, y en esta historia lo está evidenciando. Entonces Pablo es como si dijera, con este aviso de perjuicio, de pérdida, de catástrofe, está diciendo: no salgamos de buenos puertos. No está esa expresión, pero es lo que está diciendo: no sigamos navegando porque esto se va a transformar en un desastre. Pero dice que el centurión, verso 11, habrá pensado: ¿pero qué sabe? ¿Qué sabe este maestro judío convertido en cristiano? ¿Podrá saber mucho de las escrituras judías o es un predicador del evangelio? Pero de navegación no podemos suponer que Pablo supiera nada. No importa, él estaba conectado con el GPS y sabía con certeza lo que iba a pasar. Entonces ahí estaba la duda. Julio decía: ¿a quién le hago caso? Y dice, daba más por el versículo 11 hasta ahí le da más crédito al piloto, capitán, y al empresario y dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. Pablo representaba la voz de Dios. Y el piloto y el patrón, el capitán y el empresario, representaba la voz humana, la sabiduría humana. ¿Cómo terminó todo? La voz de Pablo la corrieron, salgamos. Entonces la primera cosa para hundir un barco, pues vamos a ver que se va a hundir, es tomar decisiones rápidas. A veces en ese momento de la disyuntiva, aún de la vida de todos nosotros, en temas capitales, nos molesta la inacción. Entonces, como a lo mejor pensamos que Dios tarda en avisarme qué tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y cuando yo digo en ese algo, embarco mi poca sabiduría, que es escasa y mala. Y a veces pasa con el mundo de los cristianos. Tomamos decisiones rápidas.
Rápidamente nos casamos, rápidamente decidimos hacer negocios o invertir nuestro dinero sin tomar precauciones. Rápidamente algunos dejan de estudiar cuando hay la primera problema. ¿Quién no ha tenido problema para aprobar una materia, mis amigos? Yo conozco gente que ha rendido 10 veces una misma materia, pero ha persistido y se ha recibido. Otros rápidamente dejan de trabajar. Otros rápidamente dejan la iglesia o dejan el hogar. Dios no está a favor de las decisiones rápidas. Y generalmente tenemos la tendencia, por vivir en un mundo tan tecnificado, que buscamos soluciones instantáneas, como dije hace 15, 20 días. Como está la sopa instantánea, como está el café instantáneo, pensamos que la vida es una decisión instantánea. No, viejo, porque en el falso criterio que tenés de seguridad al tomar una decisión que te parece buena, podés arruinar y quemar tu vida. O sea, el Espíritu Santo nos guía siempre que le demos lugar para tomar decisiones sabias y no rápidas. Por eso tenía notado la manera que el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo no empuja, te susurra suavemente a tu oído y a tu corazón para que no te equivoques. Pero ¿qué pasa? A veces ante la necesidad, es más grande la necesidad que la imagen de Dios que yo tengo en mi vida. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Miren lo que contesta Pablo, esto sí lo escribió después de salvarse de este naufragio. En Colosenses 2, hablando de las necesidades y hablando de Cristo, dice, hablando de Cristo porque en Él, Colosenses 2:10, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Plenitud de la deidad. Quiere decir que Cristo está lleno, más que lleno. Es una cosa increíble en el griego, la palabra pleroma. Lleno más que lleno. ¿Y dice de qué? De todos los atributos del Padre que están en Cristo en perfecta reproducción. Cristo es la medida de las cosas, pero ¿qué ha hecho en la iglesia moderna? Y espero que nosotros no nos hagamos, algunos nos llaman la iglesia postcristiana. No piensa en torno de las Escrituras, piensa en torno de la necesidad del hombre. Entonces te dan cursos de depresión, te dan cómo resolver el curso aquello, lo demás allá, ignorando, en ocasiones, no digo siempre, como dijo Pablo en Colosenses 2, que en Cristo estamos llenos más que llenos. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que entonces, hermanos, cuidado con las decisiones rápidas. Está justamente el versículo 12, el hecho de la decisión rápida, porque dijeron, no, buenos muertos, no está el mapado todavía, de nuevo, perdón que lo voy a citar, era incómodo. ¿Cómo nos vamos a quedar a invernar acá? Hay una pérdida de tiempo. El empresario dijo, muchos días, mucha comida. El flete que pagué ya está fijo, el que me cobré. Esto va a perder. No, sigamos adelante. Y no sabía que esa decisión rápida lo conducía a estrellar el barco contra las rocas, y es como termina la historia. Y a veces también hay muchos personajes de la Biblia que toman decisiones rápidas y perdieron todo. El rey Saúl existió cuando había una teocracia en Israel. Y el pueblo dice, no, queremos como todos los demás vecinos que tienen reyes y que queremos reyes acá mismo. Y eligieron un rey a la medida del pueblo. Y cuando estaba en medio de una batalla, Dios le había dicho a través de un profeta, esperate 7 días y vamos a hacer el sacrificio. Era la costumbre del Antiguo Testamento. Y él dice, no viene Samuel, no lo veo por acá, no lo veo por allá. Agarro yo la manija y hago los sacrificios. Para el rey estaba prohibido hacer sacrificios. Ese hecho de decisión rápida terminó sellando su fin. Y terminó tristemente. Un segundo elemento que nos arruina y hacemos el autosabotaje de hundir un barco, nuestra vida, es cuando dependemos de la sabiduría humana o mundana y no de la divina. Dice el versículo 11 que leímos, ¿a quién le daba crédito el centurión romano? A los expertos, entre comillas, al piloto y al patrón de la nave, o sea, al capitán y al empresario. Muchas veces los cristianos llegamos al borde de la locura porque nos basamos en la toma de decisiones en la sabiduría del mundo. Leí un libro hace mucho tiempo que una mujer tenía conflicto matrimonial y fue a un psicólogo no cristiano. Cuando se enteró que tenía 4 divorcios, dijo, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué me puede compartir esta persona?
Y a veces dependemos de la sabiduría del mundo de tal manera que arruinamos la vida. Sansón fue un famoso personaje que trasciende la prédica de las iglesias, porque todo el mundo sabe, especialmente lo del pelo, que tenía el poder, etcétera, que era otra cosa. Y la Biblia enseña que todas las decisiones de Sansón, en su gran mayoría, fueron todas erradas. El padre quería una, no, yo quiero otra cosa. Iba para allá, no, yo voy a hacer lo otro. Y terminó sucumbiendo ante la lujuria de una prostituta ya filistea, y en definitiva de ahí a la cárcel y de ahí a la muerte. Tercera razón o tercer elemento por lo cual hundimos un barco en nuestras vidas es buscando las salidas fáciles. Qué bueno están las salidas fáciles, porque no tiene costo a veces, no tiene costo inmediato. A veces los costos son a posteriori y son gravísimos. Cuando Judas traicionó al Señor, lo vendió por unas monedas, 30 monedas de plata y todo eso que la historia bíblica nos cuenta, y es verdad. Los discípulos dijeron, cuando ya empezó el libro de los Hechos, está en el capítulo 1, tenemos que buscar un reemplazo de Judas. Y ahí buscaron una salida fácil, buscaron unos métodos antiguos. No lo voy a explicar, pero un método antiguo de elección. Y había dos candidatos y eligieron a Matías. Y la historia dice en el Hechos capítulo 9 que el que reemplazó a Judas fue Pablo. Ese tal Matías, que fue el que propuso el hombre, jamás en la Biblia se dice qué hizo, nada. Pero ¿qué se dice de Pablo? Lo que aún estamos viendo ahora, un episodio de su vida. En la vida común, las decisiones fáciles han sido muy costosas. Les voy a contar una muy breve, de la cual somos víctimas. España, cuando llegó a América, está mal decir descubrió América porque ya estaba descubierta, ¿no? Cuando llegó a América, encontró la salvación para su terrible economía. En España nadie laburaba. La mitad de la gente era monje, cura, clérigo, la otra mitad eran caballeros feudales. Solamente un escaso número de personas laburaba. La pagó muy caro España. Pero cuando llega hasta América, los reyes de España eran los discípulos más fieles del Papa. Entonces comprendieron que aparte de venir a expoliar, de llevarse todo ahí ya llamando, el mejor discípulo del Papa de Roma eran los reyes de España. Entonces pergeñaron una idea horrible, la cristianización de América. Uno dice que bien suena la cristianización de América, pero era imponer la fe en forma forzada. Entonces, ¿qué ocurrió? Ayer contábamos en el conjunto de hermanos la historia de Tupac Amaru, no lo voy a contar ahora, pero a que descuartizaron porque el libro que le habían dado era la Biblia y él nunca había visto un libro y lo tiró así, lo mataron. Y entonces, por el temor, la gente comenzó a convivir con los ídolos americanos, falsos, y con los supuestos nuevos héroes del cristianismo. ¿Eso saben a qué llevó? Lo pagamos nosotros todos los días eso. A una religiosidad sin ética, sin conducta adecuada, sin moralidad. La doble moralidad que tenemos los argentinos. Y entonces todo eso, ¿por qué? Ellos tenían una frase, es mejor, decían ellos, al llegar a América a cristianizar, es mejor exhibir una imagen que explicar un dogma. Así que las consecuencias las vemos. Pero ahora también quiero decirles, recordarles en forma muy breve, un error que también cometió la Iglesia cristiana. Con respecto a las corrientes evangelizadoras protestantes que llegaron a América, no digo todas, pero en muchos casos, se olvidó el discipulado. En la placa que sigue. Se olvidó el discipulado. Y se buscó la salida fácil. Se reemplazó el discipulado, que es el transferir de hermano a hermano las verdades de la fe, explicar a los demás cómo se vive la fe, cómo se ora, cómo se lee la Biblia, ir a la par el uno con el otro, a que alguien explique la verdad bíblica y 200 escuchen, o 50 escuchen, o 10 escuchen, sin tener el feedback, la vuelta de las personas. Las salidas fáciles son súper caras. Yo lo dije a nivel global, pero en mi propia vida, en tu propia vida, cuando buscas una salida sin costo, te sale mal. Y a esta gente le costó el barco. Y por la gracia de Dios no costó esos 176 vidas que por la misericordia de Dios, que a cada uno se le proveyó un pedazo de madera, adelanto la historia, está en el final, y pudo zafar. La cuarta cosa
que a veces nos lleva a hundir el barco de mi vida, de mi familia, es hacer lo que los demás hacen. Miren lo que dice el texto bíblico del versículo 12. Y siendo incómodos, ya lo sabemos, no querían estar ahí con el frío en el puerto de Buenos Puertos para invernar, la mayoría acordó zapar. ¿Qué me importa la mayoría? Si la mayoría no sabía nada de náutica. Se ve que votaron, no sé de qué manera, no lo dice la Biblia. Y yo leí hace un tiempo la definición de mayoría. Dice, mucha gente unida por ignorancia. ¿Cuántas naciones de aquí mismo de Latinoamérica, por mayoría se han elegido los gobiernos que después han terminado haciendo sufrir a los pueblos, ¿no? Así que la mayoría, y nosotros vivimos con moral por mayoría. Se votó la ley de divorcio, se votó la ley de aborto, se votó la ley de matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la mayoría quería eso. Se resolvió el problema de ninguna manera, porque siguen muriendo mujeres por los abortos, y de ninguna manera un matrimonio igualitario, aunque nosotros como cristianos evangélicos respetamos, creíamos que tenían que tener una unión legal, pero no queríamos que se igualara eso con el matrimonio. Entonces, elegimos por mayoría. ¿Se acuerdan en el juicio contra Jesús, cuando había una situación histórica que se podía liberar a un preso? ¿A quién dejó Poncio Pilato la oportunidad de que decidiera entre Barrabás y Jesús? ¿Y la gente decidió por Jesús? No. Jesús era el enemigo público número 1. Porque él hablaba de la verdad del cielo y contrastaba con la porquería que somos los seres humanos y la manera que queremos enfrentar la vida y con el cual nos terminamos hundiendo, pero no queremos reconocer que necesitamos una mano de afuera para que determine nuestro destino eterno y que nos enseñe a vivir en la tierra como se debe vivir. Así que mucha gente es la mayoría unida por la ignorancia. Martín Lutero era el notable reformador alemán, que tuvo muchas virtudes y también tuvo muchos defectos. Fue el que unificó el idioma alemán, fue el que tradujo la Biblia al alemán. En algunos momentos era él dado a ataques de desánimo y depresión. En fin, dependía de las circunstancias. Entonces su esposa Catalina, que también estaba empapada de las mismas verdades y era una fiel creyente, vio que su esposo se había escondido en su propio cuarto. Entonces ella, miren lo que hizo. Esto está en los libros de historia. Puso un velo negro sobre el rostro, guantes negros en las manos, y entró al cuarto de su esposo. Imagínense el susto que se había llevado. Estaba la mujer vestida de negro. Y él que dijo, que al verla sorprendido preguntó, Catalina, ¿quién murió? Y Catalina, muy inteligente, le dijo y seria, oh Martín, no lo sabes, Dios ha muerto. No seas tonta, mujer. ¿Cómo puedes decir eso? Eso es blasfemia. La mujer le dice, tienes razón. Y eso también la blasfemia, la manera en que estás viviendo pensando que Dios está muerto. Esta es una historia aparentemente tonta. Pero muchas veces vivimos como si Dios no existiera. O mi concepto de Dios es la medida que yo le asigno. ¿Yo quién soy para darle la medida de Dios? Dios es maravillosamente grande. Y dice que Martín, cuando la mujer le dijo, es una blasfemia como estás viviendo, él dice que cayó de rodillas allí y dice, oh Dios, perdóname, perdóname. Y salió de ese cuarto con su esposa y comenzó a vivir como Dios quería y como que Dios estuviera vivo y que lo era. Y él escribió, porque también era muy dado a ataques del enemigo, porque él era un factor determinante para que la palabra se propagara en toda Europa, porque desde ahí pasó toda Europa. Y él escribió aquel famoso himno, defensa y buen escudo, o castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra, y que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Es uno de los mejores himnos de la antigüedad, es el que representa la Reforma.
Así que al hablarles Pablo ahora, ya vimos las 5 maneras de hundir nuestras vidas o de hundir un barco, pero Pablo, el núcleo de todo el asunto y cuál era diríamos el título de la reflexión, los 3 secretos importantes para sobreponernos a un naufragio, están en el versículo 23. Por el tiempo solamente voy a ver el 1 y si Dios lo permite el domingo que viene vamos a ver los otros 2. ¿Qué es lo que dijo Pablo en el versículo 23 que es tan determinante en la historia? Porque hasta ahora aparentemente es la lucha entre las opiniones de alguien para que seguir el viaje y las opiniones del cielo de Pablo diciendo no naveguemos porque esto se va a poner terriblemente mal. Dice verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios y aquí están los 3 secretos. Primero dice de quién soy. O sea, Pablo está determinando una pertenencia. Y todo cristiano, frente a cualquier adversidad, frente al desafío más grande que tenga la vida, no debe olvidar de quién es. Dios está jugado, ya lo hizo, ya lo evidenció y lo está demostrando a cada rato, de que le pertenecemos a Él. No tenemos que olvidar eso. Y Él está determinado, y como hizo con esta gente, salvó a 276 personas en su misericordia, el Señor. El Dios, dice Pablo, ¿de quién soy? Segundo, el Dios a quien sirvo. No era un servicio obligado, era un servicio voluntario. Y el siervo con mayúscula es Jesús. Y todos aquellos que hemos abrazado la causa de Jesús, si no servimos, estamos equivocando el camino. Porque Dios no nos salvó para estar en la iglesia sentado el domingo y después la única actividad que hago para el Señor. Jesús es nuestro maestro, nuestro modelo. Y es la figura que moldea nuestras vidas. Forma a Cristo en nosotros, dice la obra del Espíritu Santo, para que seamos servidores. Y el tercer elemento del secreto para sobrevivir a los naufragios es diciendo Pablo, versículo 24, Pablo no tema, este es el mensaje del cielo. ¿Se acuerdan que dijimos que hay 360 veces en la Biblia, 65 veces en la Biblia que dice no temas? Parece que Dios estuviera empecinado en decirnos una para cada día, amigo, hermano. Es necesario, esta palabra necesario se repite 3 veces en el texto. No vamos a buscar ahora, pero el versículo 26 también lo dice. Es necesario. Uno dice que es necesario. Porque era la voluntad de Dios que comparezcas ante César, si no Pablo no hubiera vivido y no hubiéramos quedado con la mitad del Nuevo Testamento. He aquí, el mensajero celestial le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahí la palabra concedido en el original griego es una palabra derivada de la gracia. Justamente los que somos benditos del Señor es porque hemos sido alcanzados por su gracia. Y acá estamos hablando una gracia que va a alcanzar la vida física de las personas. Y también, por supuesto, si accedemos al mensaje salvador, tendremos la salvación espiritual. Y le dice este mensaje celestial por verso 25, ahí empieza a hablar Pablo y dice, por tanto, o sea, en base a todo lo que me dijo el mensaje celestial, o varones, porque siempre da palabras de ánimo Pablo, porque él estaba con el GPS, como dije ya 4 veces, ¿no? Tened buen ánimo, y acá está el tercer secreto, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tenemos toda una Biblia completa, donde están encerradas todas las promesas de Dios, el diagnóstico de nuestras vidas, para poder vivir si hacemos lo que se nos ha dicho. Son los 3 secretos. El Dios de quien soy, el Dios de quien sirvo y el Dios que yo escucho. Ahora muy bien, vamos a ver el punto 1 para finalizar. Debemos aclarar entonces que Pablo pertenecía a Dios. Dios era la herencia de Pablo y Dios es tu herencia y mi herencia. Nosotros, los cristianos, no debemos poner la mira en el mundo, en el dinero, en la fama, en mi propio ingenio, sino debemos reconocer que los recursos todos vienen de Dios. Dios es nuestra banca o banco, Dios es nuestra vida, Dios es nuestro negocio y Dios es nuestro éxito. Hablando de esto, la palabra éxito, el profesor Leite decía, a veces irónicamente, cuando alguien le preguntaba, Leite, ¿qué es el éxito? El éxito es que te mueras. Yo no voy a decir eso. No se refería a la muerte física, hermano. Se refería a que muera a mis caprichos, a mis deseos,
a todo aquello que a veces es el obstáculo que me separa de Dios. Entonces, que te mueras vos, pero que se entronice Cristo en tu vida. A propósito de eso, ¿Cristo es el rey de tu vida? Me pregunto a mí, ¿Cristo es el rey de mi vida? ¿Él tiene todo derecho? Si Pablo dijo, el Dios de quien soy y a quien sirvo, el Dios que escucho, para abrazarme a sus promesas. El mejor legado que dejó Jesús a sus seguidores, porque materialmente Jesús lo único que dejó fue una túnica, que se echaron suerte, porque estaba ya de moda el jugar a los dados. Parece increíble, ¿no? La túnica fue el único bien material, pero la herencia espiritual que nos dejó Jesús no tiene límites. Y el autor de Hebreos, el desconocido autor, dice, capítulo 10, versos 19 y 20, así que hermanos, a los que él le había escrito por supuesto, y ahora nosotros que leemos, teniendo libertad, esto es, libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo, el lugar del cielo, ¿por mí mismo? ¿Por mis méritos? No. Por la sangre de Jesucristo, porque justo el libro de Hebreo habla de los sacrificios antiguos. Pero cuando vino el sacrificio de Cristo, ese opacó y eliminó todo otro sacrificio. Por eso el grupo cristiano que habla del sacrificio de tal cosa, no es correcto, ya está hecho el sacrificio. Y dice más, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y uno dice que es el velo, lo dice el autor, esto es en su carne. Así que a pesar de los vientos huracanados que tiene la vida, que nos hace zamarrear la embarcación, a veces con susto, cuando puede ser la boca de un médico, o la boca de un hijo, o de un padre, o de un esposo, o de una esposa, vientos huracanados de tempestad, el apóstol Pablo se paró a su vez y sabía que él pertenecía a Dios. Y aunque la circunstancia externa era fea, él estaba libre. Y fíjense, entró como un prisionero al barco y terminó comandando el barco. Le decía lo que había que hacer. Increíble. ¿Cómo un judío convertido en cristiano que era especialista porque era el más grande pensador del siglo I, qué sabía de navegación? No. Él tenía el Dios de quién era y él le informaba a cada momento. Por eso hay textos importantes en la Biblia que no debemos olvidar, que pertenecemos a Dios. Dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. A veces hay personas que han sido, lamentablemente, en su niñez o donde sea, abandonados a sus padres, pero Dios nos recoge. Cuando fue inaugurado el primer templo hebreo en el Antiguo Testamento, quien oró dijo, dirigiéndose a Dios, tuya, oh Jehová, oh Señor. Dios que... Se me nubló la vista. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Es Dios excelso sobre todo? Debe serlo. Si no lo es, estamos en problemas. El salmista dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos nosotros también. Y el Salmo 100, verso 3, que a veces lo cantamos, dice, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Esto es interesantísimo, esta palabra, aunque es del mundo antiguo, porque está Dios diciendo, hay vínculo, hay relación, hay pertenencia. Porque Él está declarando Dios allí en el Salmo 100, verso 3, que hay una relación con nosotros, porque dice, pueblo suyo somos. Él te defenderá en la tribulación, pero tienes que estar bien con Dios. Pablo no tenía con qué defenderse, no tenía armas. Lo único que lo socorrieron fueron esos amigos en Tiro y Sidón que se bajaron, le dieron ánimo, lo que sea, pero Dios lo protegía. Dios estaba con él. Dios quiere tener relación con nosotros. Pueblo suyo somos. Y la que sigue que dice, ovejas de su prado. Dios quiere tener relación con nosotros. Y es en sí la esencia del cristianismo. Es el Dios de los cielos que ha bajado en la persona de Jesús. Y bajo la mediación del Espíritu Santo toca cada corazón para renovarnos
y para vincularnos. Y esa vinculación establece pertenencia, de la cual no debemos dudar. Y ya llegando al final, ¿qué sucederá con quienes ponen su confianza en Dios? Pablo puso su confianza en Dios, por eso dijo: el Dios de quien soy, a quien sirvo y a quien escucho. Dice el Salmo 32:10 que el amor de Dios rodea a los que esperan en Él. Lo estoy diciendo en una paráfrasis. Salmo 55, verso 22, dice que aquellos que echan su carga sobre Dios serán sustentados. Mire, yo tengo ya muchos años y si puedo decir un testimonio de la obra de Dios, es que Dios no falla nunca. Dios, por eso dice el texto bíblico, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el que creyere en Él no será avergonzado, pero debe creer. No debe simpatizar simplemente. No debe ser un simpatizante de la fe, de ser un practicante de la fe bíblica. Porque nosotros en el mundo de hoy hemos adaptado a la fe a lo que nos gusta. Y aquello que tiene demanda sobre nosotros tratamos de esquivar, como hablamos de las soluciones fáciles. El Proverbio capítulo 3 dice que si nos fiamos de Dios, Él dirigirá nuestros caminos y enderezará nuestras veredas. ¿Saben por qué? Porque tenemos veredas torcidas, porque el corazón mío y el tuyo está inclinado al mal, y cuando aparentemente yo creo que estoy enfocado, tomo por el costado más fácil. Jeremías 17:7 dice: si confiamos en Dios, seremos benditos. Parte de nosotros, los que estamos aquí, hemos sido o crecido en un ambiente donde somos forzados a cuidarnos a nosotros mismos. Pero la fe nos pide que dejemos de cuidarnos a nosotros mismos de la manera que pensamos, de forma prioritaria. No estoy diciendo que nos abandonemos, por favor, eso no. Pero mi primer recurso es Dios. Porque a veces los cristianos, nuestro último recurso es Dios. Tenemos un problema, un médico, el remedio, ponemos la fe en el remedio, hacemos aquello y lo otro, y estamos poniendo la fe en el médico y en las medicinas. Por supuesto, no estoy diciendo que no hay que ir al médico y no hay que tomar, pues yo tomo y voy al médico, pero mi confianza está en el Dios que está por encima del médico y encima de toda circunstancia. Entonces a veces encontramos difícil entregar una actividad o nuestra vida a Dios sin antes haber agotado las otras alternativas. Y eso es lo peor. Eso es usar a Dios como bombero o brother de auxilio. Cuando se me terminó todo lo que tuve a mano, hecho mano de Dios. Y Dios, fíjense cómo se sentiría. ¿Cómo se sentiría si vos, tu hijo, buscas 50.000 maneras de salir de los problemas, pidiendo ayuda a los demás y a vos te ignora y te evita? Por eso la pregunta, la placa que sigue: ¿cuál es el mejor lugar donde puedes estar? No importa si estás privado de libertad como Pablo, si estás en una situación incómoda, si no te puedes levantar de la cama. El mejor lugar es rendido a Cristo. Rendido a Cristo. Porque eso es exactamente lo que hacía Pablo y por eso sobrevivió al naufragio. Si confiamos en Él y somos de su pertenencia, Él nos va a elevar para que su gloria, su poder, su sabiduría, su conocimiento puedan ser vistos a través de esta gente imperfecta que queremos confiar en Él. En Hechos 27 es un capítulo maravilloso. Vuelvo a decirles, antes de hacer el estudio más detallado, pensé que era una simple historia de pararon acá, salieron para allá, se hundió la nave, agarraron un pedazo del barco. Y es una historia que Dios dejó con un gran contenido simbólico de cómo obra su cuidado sobre la vida de sus hijos. Ninguna cosa de la Biblia está de más. Y esta tampoco. Y por último, si hay una palabra clave que define la actitud de Pablo, es dependencia de Dios. Confiar en Dios. Y es lo que a veces nos cuesta y que a veces, por no practicar la dependencia de Dios, nos conducimos al fracaso. Creemos que el matrimonio funciona como a mí me pareció, como vi que mi papá y mi mamá se trataron, como vi para allá, para acá. Cuando la Biblia me dice, si vos tenés concepto equivocado de lo que es la vida matrimonial, porque yo no nací en un lugar perfecto y me parece que vos tampoco, pero todos tenemos el refugio de la palabra. Ahí dice cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo,
cómo criar a los hijos. La Biblia es el mejor manual de comunicación para que podamos, es un problema que tenemos todos, especialmente los hombres, de darnos a conocer en lo que pensamos. Resuelve el enojo, resuelve las griterías, resuelve los egoísmos, las palabras, como dice Efesios 4, putrefactas. No dice ninguna palabra corrompida saca de vuestra boca, putrefacta el original. No se puso porque era muy chocante. Pero ¿cuántos líos hemos iniciado, fuegos, usando palabras imperfectas? Remedio para el hogar, dependencia de Dios. Remedio para el trabajo, dependencia de Dios. Dependencia para tu soledad, dependencia de Dios. Frente al naufragio, querés reconstruirte, Dios no te abandona. Te ofrece el milagro, fue un pedazo de madera para cada uno. Lo vamos a ver el domingo que viene porque es largo el pasaje, pero eso resume. Así que Pablo tenía 3 secretos que se hicieron públicos, por supuesto, está en el versículo 23. El Dios de quien soy, al Dios a quien sirvo, y diríamos en un lenguaje adaptado, el Dios a quien escucho. Es muy fácil. En la práctica seguro que es difícil para todos. Para mí también. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que en el tránsito de la vida, no sé cómo está tu embarcación, estás navegando en aguas calmas, en aguas que se han puesto crespas, en aguas que azotan tu embarcación, pero cualquiera sea la situación, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí, está ahí, está ahí. Bendito sea el Señor, bendito sea. Nos ponemos de pie y oramos. Señor nuestro Dios, gracias por esta historia real, pero que tiene un gran contenido simbólico, que nos indica, Señor, cuánto nos amas. Y la experiencia de este hombre que forzado subió a ese barco, y luego en otro barco, en el cual dijo que te pertenecía, que te servía y que te escuchaba. Señor, permítenos que nosotros podamos decir que te pertenecemos a ti y tú no te perteneces a nosotros. Señor, que también te escuchamos y abrazamos tus promesas y queremos servirte como tú lo hiciste con nosotros, entregando tu propia vida en favor de gente que éramos tus enemigos, pero por la gracia bendita somos amigos y que amigo es nuestro Señor. Por Él pedimos esto y rogamos una semana de victoria por los méritos de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.